Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el mundo, el programa de conversaciones sobre terapia sistémica. Recuerda que es un esfuerzo por llevar hasta su hogar las obras más representativas del movimiento de la terapia familiar o la terapia sistémica. Y bueno, como en otras ocasiones, me encuentro con el doctor Mauricio Leija, a quien saludo. Hola. Y te pregunto cómo estás, cómo te va. Bien, muy bien. Con la incertidumbre de cuál es el siguiente libro, porque ya nada más quedan 3 capítulos. De hecho, el capítulo que sigue es mi favorito. Es el que más he leído y el que más he estudiado, porque una vez me tocó como alumno presentarlo en una clase, y entonces, de hecho, por ese capítulo, que es el que de la siguiente semana, yo me fui a estudiar la obra de Mara Selvini. Ok. Me interesó mucho el modo de Milán y las paradojas, que de hecho también habla mucho de las paradojas, que es un tema muy, muy interesante y que, pues hay que decirlo y reconocerlo, no empezó en la psicoterapia sistémica. Viktor Frankl en la logoterapia ya usaba la intención paradójica, y seguramente si hacemos una búsqueda con lupa en la historia de la psicoterapia encontraremos terapeutas que usaban las paradojas. Sí, con fines terapéuticos. Sí. Muy bien, pues sí, precisamente lo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo de teorías acerca de ataduras terapéuticas. Y bueno, antes de comenzar, queremos pues comentarles que pueden participar en esta conversación, en esta charla, a través de el chat de Facebook y los comentarios de Facebook, perdón, y los comentarios de YouTube, ¿verdad? Exacto, sí, tanto en Facebook como YouTube pueden comentar, y en el momento nos aparecen aquí en la plataforma que estamos usando y los podemos poner a pantalla, leerlos y responderlos. Excelente, muy bien. Pues bueno, como lo han mencionado, lo primero que me gustaría abordar es que el concepto de la paradoja ha recibido muchos nombres, ¿no? La intención paradójica de la que hablas, Ajá. Intervenciones paradójicas, Ajá. Doble atadura terapéutica sería otra forma de conocer este concepto. La contraparadoja, tal como lo conocen o lo conocemos por los asociados de Milán. O a veces, bueno, a ver, Ajá, ¿qué ibas a decir? No y sé la qué. prescripción del síntoma. O sea, la prescripción del síntoma, que sí la conocemos por por el trabajo del grupo de MRI. Bueno, de hecho, cuando yo llevé las primeras clases de terapia familiar, que ya creo que ya había comentado que fueron dentro de la especialidad de psiquiatría infantil, ya había llevado yo un año de clases de terapia familiar, y creo que de todas las intervenciones, la que más llamó mi interés y captó mucho mi atención y me despertó la curiosidad era la prescripción del síntoma. Cómo un terapeuta va a prescribir un síntoma, ¿no? Sobre todo porque yo en ese entonces sí tenía una influencia muy fuerte del psicoanálisis, y pues sí se veía el terapeuta como muy serio, como que el hecho de que prescribas el síntoma, pues a qué estás jugando, ¿no? ¿De qué se trata? ¿O te estás burlando del paciente o qué? Y entonces yo pensaba que eran intervenciones que no cuajaban, o que los pacientes salían muy molestos del consultorio pensando que les estabas tomando el pelo. Pero cuando empiezas a trabajar con estas técnicas te das cuenta que no sucede eso, sino que el paciente está dispuesto a seguir la indicación y que verdaderamente tiene efectos en el sistema. Ahora, también algo que quería comentar, además de los múltiples nombres que se le da a esta doble atadura terapéutica, pues también uno se podría topar con que terapeutas ni siquiera le dan un nombre, sino que simplemente es parte como de su estilo,
ya un estilo que ellos traen y que a lo mejor no lo pueden poner en palabras, o bien como Salvador Minuchin. A mí me gusta mucho cuando Minuchin dice que la relación de la familia y del terapeuta es de amigos en lo manifiesto y adversarios por debajo de la superficie. Y él no le pone un nombre, no bautiza esa actitud, ni siquiera dice que es una técnica, él simplemente dice que mantiene ese doble vínculo terapéutico, obviamente, porque está hablando del terapeuta. Y ya había comentado yo aquí que casi al final del artículo de Gregory Bateson, el que escribe en el 56 hacia una teoría de la esquizofrenia, ahí decía que muchos terapeutas, incluso de una orientación psicodinámica, utilizaban el doble vínculo terapéutico sin saberlo, sin poderlo describir de manera innata, que es muy interesante. Sí, 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 muy interesante. En resumen, bueno, podemos decir que es una técnica que llama mucho la atención. Yo pienso que por tres cosas. Una, porque sigue una lógica diferente, una lógica no ordinaria, Ajá. una lógica no convencional. En segunda, porque hay en las intervenciones algo de sentido del humor. Eso ya lo hemos abordado en otros momentos. Y también tú, cuando hablas acerca del sentido del humor en la psicoterapia, mencionas a la técnica de la paradoja o la contraparadoja como una técnica en donde el terapeuta puede manifestar su sentido del humor, ¿no? O Sí, utilizar claro. el sentido del humor de manera terapéutica. Ajá. Sí. Y en segunda, la efectividad, o sea, porque es una técnica efectiva, sobre todo en casos que ante los ojos del terapeuta son casos difíciles, ¿no? Sí. Complicados. Bueno, de hecho, cuando nosotros hemos hecho terapia familiar, siempre me ha llamado la atención y nunca ha dejado de sorprenderme cuando una familia que apenas va en la sesión 1 y que tú les pides que por favor no cambien. De hecho, yo generalmente digo, a ver, es que es apenas una primera sesión, estoy teniendo una idea más o menos clara de lo que está pasando, pero creo que esta sesión número 1 no ha sido suficiente y quisiera pedirles que por favor no cambiaran para que sean como una fotografía que yo pueda volver a ver idéntica para la siguiente sesión y poder seguir mi evaluación. Por favor, no cambien, que nada cambie de aquí a la siguiente sesión. Y ahí es donde te das cuenta de que la familia ya había iniciado el proceso de cambio, aun cuando tú explícitamente, conscientemente les pides que no hagan ningún cambio. U otras intervenciones, ya cuando va más avanzado el proceso y empiezas a ver cambios que van a hacer la mejoría, cuando tú empiezas a frenar el cambio, te encuentras con resultados sorprendentes. Sí, 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 efectivamente. Pues bueno, esa es la lógica que sigue esta intervención, y todos los nombres que hemos mencionado pues obedecen a una misma lógica, la lógica de pedirle al paciente o a la familia que no cambie, esperar a que la familia se resista al cambio. Bueno, si se resiste a tu petición, va a cambiar. Exacto. Espera que la familia te desafíe, pero la familia no se da cuenta que tú también los estás desafiando de una manera un poco encubierta. Sí, exacto. Y bueno, en el caso de que no cambien, pues lo que nos dice esta lógica es que la familia está obedeciendo la, la, la La indicación, la indicación, sí, intervención. ajá, la indicación del terapeuta. Entonces, bueno, lo que nos dice Hotman es que en algún momento la familia va a cambiar porque está haciendo, está siguiendo las pautas que está llevando, que está dictando el terapeuta, ¿no? Exacto. Pero bueno, la gran pregunta que se hace Hoffman es,
si realmente esta técnica tiene bases en la epistemología sistémica, si tiene bases en la teoría sistémica. Bueno, porque parecía ser como que se la robaron de Viktor Frankl o de otros terapeutas como muy osados, o incluso de Milton Erickson, que pues Milton Erickson, igual yo no puedo decir que era muy sistémico, creo que pues pensaba sistémicamente sin siquiera saberlo, ¿no? Hay mentes muy brillantes, y gracias al encuentro que tiene con Jay Haley, pues Milton Erickson pues termina mostrando su manera de intervenir a terapeutas que tenían una epistemología sistémica. Entonces creo que aunque este tipo de intervenciones no nacen en la psicoterapia sistémica adopta la intervención, la desarrolla, la explica, le exprime todo el jugo, y creo que finalmente los terapeutas sistémicos son los que posiblemente se puedan sentir más confiados de hacer este tipo de intervenciones. Pero al menos yo no conozco o no he leído de terapeutas en los últimos años que propongan este tipo de abordajes. Sí, es muy raro. Pero la pregunta de Lee Hoffman es esa, ¿hay realmente una explicación sistémica para el uso de esta técnica? Y lo primero que revisa es precisamente el trabajo de Jay Haley. Recordemos, él se basa en analogías de juegos de poder. Para Jay Haley es muy importante el tema de las jerarquías y de cómo los pacientes o los miembros de la familia pueden en esas luchas de poder desafiar la intervención del terapeuta. Entonces, lo que hace Jay Haley es dividir o distinguir entre tres tipos de intervenciones que puede hacer el terapeuta. Primero es una intervención directa, la segunda es una intervención indirecta, y la tercera es una intervención paradójica. Ajá. Y lo que va a tratar de hacer el terapeuta es distinguir entre el paciente o el miembro de la familia al que le pueda dar una directiva de manera directa, a quien le puede dar más bien una directiva indirecta y a quien le puede dar una directiva paradójica. Uh-huh. Pero ¿en qué se basa Jay Haley? Se basa en la oposición o no que presente el paciente o el miembro de la familia. Entonces, se basa en un concepto individual, no se basa en un concepto relacional o sistémico, ¿no? Y esa es la crítica que hace Lee Hoffman ante la forma de utilizar las intervenciones paradójicas en el trabajo de Jay Haley. Sí, porque fíjate, aquí dice, la razón de esto presupone que ciertos tipos de clientes tienen un rasgo o necesidad oposicional de controlar a los demás debido a algún desconocido componente de su personalidad o a un marco familiar que hace surgir este rasgo. Pero aquí, curiosamente, mientras un terapeuta lineal diría, no, pues aquí en esta familia tengo miembros oposicionistas y esto no va a marchar bien, porque todo el mundo sabe que un paciente en terapia pues tiene que participar activamente en el proceso, pues resulta que en la epistemología sistémica esa fuerza de oposición tú la puedes administrar a favor de la familia, como en un combate. Utilizas la fuerza del enemigo. Ajá, como una técnica de judo. Exacto, ajá. Sin embargo, para Lee Hoffman esa explicación está muy corta o es muy lineal. Ajá. Entonces pregunta de qué otra forma se puede explicar. Claro. Sí. Y bueno, también menciona los trabajos de Stanton y Todd, en donde ellos lo que hacían era, bueno, trabajaban con familias
con miembros que tenían problemas de adicción. Ujú. Y ellos hablaban de una intención noble que tenía el miembro sintomático de la familia, una intención positiva, una intención noble con respecto a la familia de origen. Esta idea también es utilizada por los asociados de Milán como el miembro que se sacrifica, ¿no? Ajá. Y ahí encuentra una pauta Lynn Hoffman, porque ella dice, cuando estos terapeutas describían la intención noble del miembro sintomático, empezaban a generar cambios en las familias, en las formas, en la manera de relacionarse entre ellos. Ujú. Sí. ¿Cómo lo explicaban ellos? Explicaban que había un juego de fuerzas que iba del equilibrio al desequilibrio. Lo explicaban con la idea de que las familias las familias disfuncionales tienden a oscilar entre la familia de origen o la fuerza que puede, la fusión, la fuerza de atracción y de fusión de sus familias de origen y la fuerza de fusión de sus familias nucleares o de la familia nuclear. Ujú. Y esa oscilación hacía que los terapeutas pudieran intervenir con esta paradoja para ayudarles a movilizar o a generar cambios en el sistema familiar. Bueno, aquí tengo ¿quieres que muestre la ilustración de la escala de equilibrio familiar? Sí, porque ese es el paradigma que va a utilizar Lynn Hoffman. A ver, déjame ver si... Así puedes mostrar. Esta es una manera de explicar el por qué funcionan las intervenciones paradójicas. A ver, aquí está. Entonces, la explicación es que hay en la familia una especie de equilibrio, que lo simboliza aquí la imagen como una balanza. De un lado está la tendencia al cambio y del otro lado está el sin cambio o la tendencia a no cambiar. Entonces, esta balanza no se mantiene siempre así, estática, sino que está oscilando y se están moviendo de una manera pendular. Se está oscilando entre el cambiar o el apuntar hacia cambiar y apuntar hacia no cambiar o el sin cambio. Y entonces esa explicación hace que que se encuentre lógica la idea de desequilibrar esa balanza que tienen los miembros de la familia, ¿no? Bueno, ¿quieres que muestre las otras? Ajá, sí, miren, ahí A ver, déjame las pongo a pantalla completa. se está viendo. Muy bien. Aquí vemos una familia más el terapeuta o el equipo terapéutico. Entonces está la balanza de la familia del cambio y el sin cambio. Y la respuesta del terapeuta o la forma de intervenir puede ser hacia el cambio. Entonces lo que va a hacer al intervenir intentando cambiar a la familia, pues lo que va a hacer es contribuir al no cambio, ¿no?
que se inclina la balanza. Ajá. Bueno, aquí hay otra. Y esta es una segunda versión. La familia puede estar inclinada hacia el cambio y el terapeuta lo que hace es una intervención paradójica, es decir, hacia el cambio, ¿no? Digo, hacia el no cambio, o hacia el sin cambio. Sí, que esto ya empieza a ser más sistémico. Es una explicación diferente a la que da Jay Haley, es una explicación más sistémica, ¿no? Ajá. Sí, así es. Muy bien. Y bueno, yo me imagino también el concepto de ambivalencia, ¿no? Es decir, los miembros de la familia entran en una fase de ambivalencia en donde por un lado una parte de ellos quiere cambiar y otra parte no quiere cambiar. Ajá. Entonces esa ambivalencia hace que una intervención directa, una intervención con una lógica ordinaria, pues es lo único que haga es aumentar esa oscilación entre esos dos. Es decir, porque cuando el terapeuta pide el cambio o espera con su intervención un cambio, lo que va a hacer es inclinar la balanza hacia el cambio y la familia va a ir hacia el otro lado de la balanza, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, la explicación que nos da Lynn Hoffman es que lo que hace más probable el cambio es que te inclines hacia el no cambio. Sí. Pero fíjate que aquí también algo que se me hace muy interesante, sobre todo para los terapeutas que no son sistémicos, la manera en cómo se explican el no cambio en la familia y el papel que ellos como terapeuta juegan en el no cambio. Por ejemplo, en las terapias de orientación psicodinámica se tiende a creer que es cuestión de tiempo o de años y entonces como que no les preocupa mucho. Entonces el terapeuta puede quedar atorado en un bache y simplemente considera que no se está dando ningún cambio, aunque sea promotor del cambio, porque eso va a tardar muchos años en cuajar, ¿no? Sobre todo en terapia individual. Pero aún en terapia individual, intervenciones sistémicas, la manera en cómo el terapeuta se va moviendo en esa balanza, pues sí puede promover el cambio, aún prescribiendo el no cambio. Sí, sí, sí. Una forma de prescribir el no cambio sería que el terapeuta se mostrara también ambivalente. Ah, sí, sobre todo si tiene un equipo, que también ya lo hemos hecho, ¿no? Pero se puede hacer, tú también has explicado la técnica del terapeuta dividido. Que sigue esa lógica, sí, de utilizar la idea de un terapeuta que está igual o más ambivalente que el sistema familiar o que el paciente, y entonces devolver esa responsabilidad de el poder zafarse de esa ambivalencia. Sí, yo creo que cuando no cuentas con un equipo, que es la mayoría de las veces, siendo honestos, se puede manejar esa técnica, ¿no? Que yo, incluso en consulta de psiquiatría, yo sí llego a manejar esa división. O sea, digo, una parte de mí me dice que no sería conveniente que ahorita se diera algún cambio porque podría ser amenazante y que lo mejor sería que se quedaran congelados por algún tiempo. Y que no corrieran riesgos, ¿no? Pero otra parte de mí me dice que ustedes tienen que seguir avanzando aún cuando puedan correr riesgos que puedan afectar a los miembros de la familia.
Entonces, es bueno que la familia vea que tú tienes una doble postura también. Y conforme va avanzando el proceso, tú puedes decir, ahora entiendo yo esa parte mía que me decía, esa voz de que era mejor frenar el cambio. Ahora veo que yo tenía razón cuando creí eso. Y esto es muy interesante, ¿no? Te permite tener una gran capacidad de maniobra con el sistema familiar. Ajá, sí, que los asociados de Milán hablan de dos mensajes, no de dos partes, como lo has mencionado, sino más bien de dos mensajes, ¿no? Un mensaje encubierto y un mensaje abierto. El mensaje abierto es queremos cambiar y el mensaje encubierto sería no queremos cambiar o no hay cambio, ¿no? Ajá. Pero sigue la misma lógica de esas dos fuerzas que se están balanceando en la familia, ¿no? Sí, porque es que aquí, digamos, lo interesante es que al margen de la epistemología que tú tengas, te van a presentar esa paradoja. O sea, no solo Sí, sí, sí. entenderla y poderla identificar y trabajar con ella y tú tener una serie de herramientas, de técnicas para poder controlar eso. No Sí, queda sí, sí. como que esa paradoja que te planteó la familia finalmente te dejó atrapado en tu postura como terapeuta, porque ¿cuántos terapeutas no estarán atrapados ante esa comunicación paradójica de la familia y creen que están haciendo terapia y creen que el proceso se va a dar después de muchos años? Y yo veo un riesgo adicional también al hecho de no entender esas dos fuerzas que se están balanceando. Ajá. Puede el terapeuta interpretar el estancamiento o la resistencia al cambio como algo patológico. Ah, sí, Y esa claro. interpretación puede generar iatrogenia. Por eso es que ya lo hemos comentado en las videocharlas anteriores, una buena dosis de connotación positiva en las primeras sesiones puede ser muy útil para mantener a la familia en el proceso terapéutico y para abrir el camino a la paradoja. De hecho, no puedes entrar a la paradoja si no has hecho ya algunas connotaciones positivas. Sí. Porque Sí. lo que hace que el paciente no salga corriendo del consultorio cuando prescribes el síntoma es porque a él lo vas llevando con tu lógica de terapeuta y tú le vendes tu interpretación. Sí. Y como dices, es la puerta de entrada hacia la paradoja. Vero Cámara nos dice, ¿pueden darnos un ejemplo de una técnica de no cambio o de una técnica paradójica? A ver, ¿tú tienes algún ejemplo, De hecho, Emanuel? sí hay un ejemplo, hay una viñetita de caso muy interesante que viene en el libro, es una pareja joven que llevan a un niño de 3 años al que presentan el caso en la terapia, lo presentan como un niño deprimido a los 3 años. Entonces, conforme fue mejorando o vieron mejoría en el niño, se dieron cuenta que la mamá se iba deprimiendo. El papá estaba muy enfocado en su carrera y entonces no le hacía tanto caso a la esposa. Más bien la esposa se mantenía en una posición baja y el terapeuta estaba intentando pues que la esposa hiciera cosas para salir de la depresión. Entonces le daba hacía intervenciones como pedirle que saliera más de casa, que se inscribiera en algunas clases o que hiciera algún deporte, pero pues no funcionaba. Entre más le decía el terapeuta, menos acciones había
y parecía que estaban en un estancamiento en el proceso terapéutico. Intervino el equipo terapéutico y, le pidieron al terapeuta que se disculpara por el error que había cometido. Y entonces el terapeuta dijo, no, pues me disculpo por el error que he cometido, pero no he visto que tú te estás sacrificando porque tu esposo sea un gran exitoso en la carrera que lleva, y entonces tú te estás sacrificando y por eso te estás quedando en casa. Entonces te pedimos que sigas haciendo eso que estás haciendo para que tu esposo sea un gran hombre, un hombre exitoso. Al siguiente, a la siguiente sesión, pues ya hubo un movimiento, hubo un cambio. Y ese sería un ejemplo de una intervención paradójica. Me recordó cuando Minuchin decía que la familia se va como si trajeran como una piedrita en el zapato y que se van de la sesión y algo empieza a calar. Ya no es lo mismo. De hecho, en realidad el cambio se va dando con los reencuadramientos que presenta el terapeuta al connotar una conducta así de manera positiva, ¿no? Y promover el no cambio en el sistema. Ya algo se empieza a mover, no es de que se mueve afuera o de que cuajó a la semana, ¿no? Ya se van con la piedrita, algo empieza a calar, a molestar, y eso los lleva a moverse hacia posiciones diferentes, porque todos los sistemas tienen un grado de flexibilidad y finalmente todos los sistemas van a cambiar con o sin terapeuta, porque es una de las propiedades de los sistemas. Y a mí me recordaron las intervenciones de Mara Selvini cuando les decía a las anoréxicas que no comieran, ¿no? Y que luego se topaba con que esa intervención pues no era seguida de manera estricta y las anoréxicas empezaban a comer. Sí. Bueno, en el modelo MRI hay una intervención general, que es la intervención de no cambiar tan rápido. Entonces, es una intervención invariable, que en el encuadre o al final de la primera sesión, lo que le mencionas a la familia o al paciente es que no cambie tan rápido, porque es mejor que los cambios se den poco a poco, ¿no? Fíjate que yo sí he empleado esta actitud como de reconocer que te equivocaste y que no viste bien, no tuviste una buena lectura del sistema y que das unos pasos para atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo que no se está dando el cambio en la familia y que mantienen las viejas pautas, yo me echo la culpa y digo que yo quise pisar el acelerador y que realmente ahora me estoy dando cuenta por fin, que como no lo había visto, de que tenemos que ir un poco más despacio, un poco más lento, porque ahora estoy entendiendo el proceso de la familia y no pisar el acelerador. Y puedo decir que en la inmensa mayoría de las ocasiones la familia reacciona de que quiere ir rápido, ¿no? Cuando tú empiezas a enlentecer la marcha del proceso. Sí, claro. Y es muy curioso cómo en la psicoterapia sistémica tú puedes ver cambios de una sesión a otra, no en años, al grado de que en esta entrevista que había citado yo hace como 2 o 3 videocharlas de Juliana Prata, donde habla sobre este artículo de por qué un periodo largo entre las sesiones y que habla de que abrieron un centro el día San Francisco de Asís, que también se me hizo muy interesante. En esa misma entrevista, Juliana Prata dice que si para la sesión número 6 no has visto un cambio, pues ya mejor te disculpes y que te retires del ruedo y que derives a la familia con otro terapeuta. Sí, es muy interesante. Es muy interesante porque, pues bueno, representa también un riesgo para la economía del terapeuta. Sí. Y en pocas sesiones
ocurran cambios, eso hace que tengas menos ingresos como terapeuta. Bueno, Miguel López dice, soy de Puerto Rico y muy agradecido por la ayuda que le dan a muchas familias por sus directos y por la info muy valiosa en sus canales de YouTube. Bueno, gracias, Miguel López, y un saludo hasta Puerto Rico. Un saludo a Puerto Rico. Vianey Pisa dice, ¿qué tanto riesgo hay de dar una directiva paradójica con personas consumidoras de sustancias adictivas? Bueno, es que en realidad estas intervenciones paradójicas pues sí se hacían en familias con miembros con trastornos graves, como anorexia, que estaba en riesgo la vida de la paciente, y esquizofrénicos que pues estaban con alucinaciones, con delirio de persecución. Y en Paradoja y Contraparadoja, Mara Selvini sí reconoce que el grupo de Milán en muchos momentos tuvieron que tener nervios de acero, sí. porque finalmente ellos estaban saltando al vacío con estas técnicas en casos desesperados donde ya habían intervenido muchas personas y no habían logrado el cambio. Pero yo pienso que si a un terapeuta familiar le da miedo o no tiene estos nervios de acero o cree que le podría ir mejor a la familia con otra intervención, que no sería bueno correr un riesgo, o que tú como terapeuta, tú no te sientes cómodo con esa intervención, pues mejor no la hagas. O bien, trabaja con un equipo. Ajá, que te dé un respaldo. Pues sí, yo también haría una distinción entre la forma en que utilizaban las paradojas. El equipo del MRI, ajá, y los asociados de Milán. Recordemos que los asociados de Milán lo que prescribían no era un síntoma, o sea, como en este caso, claro, no prescribían el síntoma de consumir, claro, consumir sustancias, sino más bien ellos se enfocaban en prescribir el juego familiar. Entonces, eso hace la diferencia. En el grupo de MRI sí hay una prescripción del síntoma. O sea, la técnica va encaminada a prescribir el síntoma y por eso ellos mencionan que una de las contraindicaciones de la prescripción pues es los temas de suicidio y los temas de el consumo de sustancias. Entonces, esa sería una contraindicación. Lynn Hoffman en una nota al pie de página menciona el término de psicología inversa como parte como de todas estas técnicas, a veces más como de psicología pop, que están emparentadas con este tipo de intervenciones, ¿no? Pero creo que la psicología inversa pues carece de un entendimiento de los juegos de la familia para que la prescripción del síntoma o del juego familiar sea sistémica, porque si tú le quitas la epistemología sistémica, entonces sí pudiera hacer que enredes las cosas. Sí, y complique las cosas, sí, es cierto. Pues ya estamos con el tiempo encima, Emanuel. Muy bien, ¿hay algún otro comentario? No, hasta ahorita ya leímos todos los que han llegado. Muy bien, pues bueno, no, sí, a ver. ¿Otro? Vianey nos dice muchas gracias. Un saludo, Vianey. Miriam Torres Barrada nos dice, yo ando de vacaciones con mi mami en Cumpa, Sonora, México. Pues un saludo hasta allá. Bueno, pues, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es agradecerles por su participación, porque nos han seguido cada miércoles y porque, bueno, esperemos que sea útil estas conversaciones, que sigamos aprendiendo mucho. Y el próximo miércoles, pues, vamos a otro capítulo, que es el penúltimo capítulo de este libro. No sé si ya
Nos han mandado algunas recomendaciones ya en las videotransmisiones anteriores. Hemos lanzado la terna. Ok, Areli, mira, Areli llegó tarde. Dice, ya me tocará verla completa después. Sí. Y Miriam Torres Barradas me dice, ayer estuve en su charla, muy interesante. ¿Tuviste una charla ayer? Sí, pero no estabas tú, estaba José Luis Ruescas, un locutor de Venezuela. Ah, sí, creo que sí lo vi, sí lo vi. Sí, pero te están confundiendo. Bueno, psicóloga Marisela Luján, gracias doctores, buenas noches, excelentes aportaciones. Muy bien, entonces el próximo miércoles vamos con el capítulo de Al filo de la navaja. No, al filo de la espada. Al filo de la espada. Sí, fíjate cómo aquí tengo ya subrayado hasta... Ya hiciste la tarea tuya. No, pues sí, ya, este es mi capítulo favorito. Muy bien. Sí, yo sí rayo los libros, los uso casi como cuadernos. Muy bien, entonces, pues hagan la tarea igual que Mauricio. Creo que se disfruta más si leemos con anticipación y podemos dar nuestros puntos de vista acerca de lo que hemos leído. Bueno, entonces del siguiente miércoles al otro ya tenemos que decidir cuál es la siguiente obra, ¿sí? De hecho, lo podemos decidir unos segundos antes de salir al en vivo, que sigue dentro de 3 semanas. Pero está bien. Perfecto, está bien. Improvisamos. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.